todo cambió la noche en que llegaron. Era tarde, muy tarde, las 2:34 de la madrugada, y lo recuerdo perfectamente porque tenía problemas para dormir esa noche. Estaba tirado en la cama, dando vueltas, cuando de repente algo me sacó de mis pensamientos. Primero, fue algo así como un zumbido lejano, casi imperceptible, pero que poco a poco fue creciendo hasta volverse insoportable. Luego, la luz. Una luz brillante, blanca y fría, que atravesó las cortinas como si fueran de papel. No era la luz del amanecer, no. Era algo más alienígena. Era verdaderamente molesta, pero sorprendentemente no oía a nadie reaccionar. No sé, un grito o algo. Me levanté de la cama, instintivamente, como si algo dentro de mí me impulsara a hacerlo. Miré por la ventana y lo vi. El cielo entero estaba cubierto por lo que parecían ser inmensas naves, flotando en silencio, sin un solo sonido mecánico. Era como si el aire mismo se hubiera congelado. Salí corriendo de casa. No era el único. Mi calle, normalmente vacía a esas horas, estaba llena de sombras inmóviles. Mis vecinos estaban afuera, igual que yo, pero había algo raro en ellos. Sus ojos estaban clavados en el cielo, sus rostros inexpresivos, como si no entendieran lo que veían o no les importara. Lo que estaba viendo no era normal, pero lo peor no fue la vista de las naves. Lo peor fue el silencio, un silencio absoluto, sofocante, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Nadie gritaba, nadie preguntaba qué estaba ocurriendo. Un montón de naves alienígenas tomando la Tierra y nadie dice nada. No entendía nada. Era como si, de repente, todo el mundo lo hubiera asumido de manera natural, como quien ve llover. Al principio, pensé que la gente estaba en shock. Quiero decir, ¿quién no lo estaría? Extraterrestres. Después de siglos preguntándonos si estábamos solos en el universo, allí estaban, frente a nosotros, flotando sobre nuestras cabezas, como si siempre hubieran estado allí. Pero luego, lo noté, mi vecino Pedro, del edificio de enfrente, siempre fue un tipo nervioso, inquieto, de esos que no pueden estar sentados ni 2 minutos, sin mover una pierna o tamborilear los dedos sobre cualquier superficie. Pero esa noche estaba completamente quieto, como una estatua. Miré alrededor. Todos estaban igual. Mis amigos, mi familia. Nadie se movía. Nadie reaccionaba. Algo no cuadraba. Al día siguiente, las noticias estallaron. Han llegado. El primer contacto alienígena, decían los titulares. Finalmente, no estamos solos en el universo. La gente lo celebraba. En las redes sociales, los comentarios eran un torrente de entusiasmo. Políticos, celebridades, personas comunes, todos hablaban de lo mismo, los visitantes. Era como si, de repente, la llegada de una civilización alienígena fuera la mejor noticia del siglo. Pero nadie mencionaba el extraño comportamiento de la noche anterior. A nadie le había llamado la atención la reacción de pasividad generalizada ante el primer desembarco alienígena de la historia. Empecé a observar más detenidamente. Algo en mi mente no dejaba de dar vueltas. La gente, aunque actuaba como siempre, había cambiado. Era sutil,
pero evidente para alguien que observaba de cerca. Todos seguían con su vida cotidiana y, sin embargo, parecían distraídos, como si algo en su interior estuviera apagado. ¿Era yo el único que lo notaba? ¿O quizás me estaba volviendo loco? Me sentía extraño en el mundo. Era como si de repente se hubiera impuesto un nuevo sentido común y yo fuera el único que conservaba la antigua forma de ver las cosas. Había algo en la forma de hablar, en el uso de la lógica más elemental, que ya no era como antes, y sabía con quién podía hablarlo. Todos me parecían autómatas. Semanas después de la llegada, la primera gran noticia sacudió al mundo. Un mensaje, directo desde los visitantes. Nadie los había visto en persona aún, pero sus voces se transmitían por todos los medios posibles. Venimos en paz, decían. Queremos aprender de ustedes, y ustedes pueden ayudarnos. Fue entonces cuando lanzaron lo que llamaron la gran campaña de donación de sangre. Según ellos, su especie necesitaba estudiar nuestra biología para entendernos mejor. Hablaron de una alianza entre especies, de un futuro compartido, y para ello necesitaban una pequeña muestra de sangre, algo insignificante en comparación con lo que, decían, nos darían a cambio. La respuesta fue masiva. Filas y filas de personas esperando pacientemente en los centros de donación. El gobierno, las empresas, todos parecían sumarse a esta campaña global sin dudar ni por un segundo. Pero yo no lo hice. No podía. Algo dentro de mí se rebelaba contra la idea. Era un presentimiento, algo irracional, pero era tan fuerte que me impedía siquiera acercarme a uno de esos centros. De un día para otro, toda la vida giraba en torno a la donación de sangre. Los informativos estaban copados por noticias en torno a las donaciones. Las tertulias se llenaban de tertulianos que peleaban por aparentar ser el mayor donante de todos. Las empresas adaptaban sus logotipos para que tuvieran elementos que hicieran referencia a la donación, como gotas rojas y esa clase de símbolos. Era imposible vivir en sociedad sin ser bombardeado por la propaganda, y eso me estaba afectando. Y no era el único que sentía esa inquietud. Algunos otros comenzaron a murmurar sobre lo extraño que era todo esto. Había pequeños foros online donde la gente compartía teorías conspirativas, pero esas voces fueron rápidamente silenciadas. Las cuentas desaparecían, los mensajes se borraban, y poco a poco, esos murmullos se extinguieron. Parecía que, de un día para otro, todo el mundo estaba de acuerdo, y nadie cuestionaba nada. Cada vez más gente desaparecía de las calles. Todos donaban sangre, algunos más de una vez. Y entonces, algo cambió. Aquellos que donaban varias veces empezaron a recibir invitaciones para unirse a programas especiales, oportunidades de aprender directamente de los visitantes. Al principio, nadie sabía qué pasaba con los que aceptaban. Simplemente no volvían. Las noticias dejaban entrever que estaban en programas de cooperación, pero jamás se decía dónde ni cómo. Solo desaparecían, como si hubieran sido tragados por el cielo. Una noche, decidí seguir a uno de esos grupos. Salían en silencio, como siempre. Se movían lentamente, casi como sonámbulos, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad. Decidí mantenerme a distancia, oculto en las sombras, observando. Llegaron a un descampado, y allí estaban, las naves, aterrizadas esta vez, abiertas de par en par. Decenas,
Tal vez cientos de personas entraban sin resistencia, sin dudar, y una vez que cruzaban esa puerta luminosa, no volvían a salir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaba viendo una abducción masiva, pero lo peor era que ellos lo hacían voluntariamente, felices. A partir de ese momento, la situación empeoró rápidamente. Los gobiernos dejaron de disimular. Lo que antes era una campaña de donación se convirtió en una obligación. Los que no donaban eran vigilados de cerca. Se decidió implantar un documento, una especie de pasaporte, para distinguir a nivel administrativo a los donantes de los pocos que no donaban. Si no tenías el sello de haber donado, te restringían el acceso a ciertos lugares o incluso el acceso al crédito. No te obligaban abiertamente, simplemente pasabas a ser un paria social, señalado por la prensa y sin libertad de movimiento. Pasaba el tiempo y cada vez más personas eran llevadas a los programas especiales. La Tierra entera empezó a parecer una gigantesca granja humana, donde lo único que importaba era la sangre. Pero yo seguía sin donar, no por miedo, sino porque algo en mi interior sabía que era la única manera de mantenerme sano. El tiempo dejó de tener sentido para mí. El reloj en la pared seguía su curso, pero yo no lo seguía. Las horas, los días, se deslizaban sin dejar huella, como si todo estuviera atrapado en una niebla espesa. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que las naves se llevaron a casi todos. Me había refugiado en el sótano de un edificio abandonado, en las afueras de la ciudad. Desde allí, vigilaba a el mundo a través de pequeñas grietas en las ventanas rotas. Las calles estaban vacías. Lo que una vez fue una metrópoli bulliciosa con coches, gritos, risas y vida, ahora era solo un cascarón. Las ciudades parecían cementerios. Sin embargo, no era solo la falta de personas lo que las hacía sentir muertas. Era más la ausencia de alma, la atmósfera, como si todo estuviera bajo un velo pesado que absorbía el color, el sonido, la vida misma. Las pocas personas que quedaban no eran más que sombras. Caminaban despacio, sin rumbo, sin propósito. Los movimientos de sus cuerpos eran torpes, como si no supieran bien cómo coordinarse. Sus ojos, vacíos, ni una chispa de conciencia. Solo seguían moviéndose por inercia, como autómatas programados para repetir los mismos pasos una y otra vez. Una noche, fui testigo de algo que cambió mi vida para siempre. Estaba caminando por una calle desierta, cuando vi a un grupo de personas que habían sido llevadas antes. Habían vuelto, pero no eran las mismas. Había oído rumores antes de que todo colapsara. Había escuchado a personas susurrando que algunos humanos estaban regresando, pero ya no eran humanos. Y ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. Sus ojos ya no eran humanos. Su piel tenía un brillo extraño, casi metálico, y sus movimientos eran fluidos, perfectos, como si fueran máquinas. No me vieron, pero su presencia me heló la sangre. Eran seres que alguna vez fueron personas normales, pero ahora estaban transformados. Algo les había sido robado. Estaban aquí para vigilar, para asegurarse de que los humanos restantes siguieran el plan. Me escondí durante días, semanas, tal vez meses. No sabía cuánto tiempo había pasado. El mundo parecía estar colapsando a mi alrededor. Las calles estaban vacías. Las pocas personas que quedaban
no eran más que sombras, autómatas sin vida ni voluntad, y los visitantes, con sus ojos inexpresivos, patrullaban como si ya hubieran tomado el control total. Me preguntaba por qué seguía libre, por qué no me llevaban, por qué no me habían forzado a donar como a los demás. Algo no cuadraba. El mundo entero había sido arrasado, transformado, y sin embargo, yo seguía siendo yo. No me controlaban, no me buscaban. Al principio pensé que tal vez simplemente se habían olvidado de mí, que era una excepción, un error en su maquinaria perfecta, pero eso no tenía sentido. No era posible que hubieran pasado por alto a alguien, no después de todo lo que había visto. Comencé a observarme a mí mismo, a preguntarme si había algo en mí que fuera diferente. Caminaba por las calles vacías, buscando mi propio reflejo en las ventanas rotas, tratando de encontrar una respuesta en mi propio rostro. Pero todo seguía igual. Era yo. Sigo siendo yo, ¿verdad? Pero entonces, poco a poco, una inquietante verdad comenzó a filtrarse en mi mente. Recordé momentos de mi vida en los que siempre me había sentido fuera de lugar. Pequeños detalles, interacciones sociales que nunca parecían fluir de manera natural. Siempre había algo en mí que se sentía desconectado, como si una parte de mí estuviera observando el mundo desde fuera, sin le llegar a pertenecer del todo. Y entonces lo entendí. No había sido olvidado. No era un error. No me elevaban porque no lo necesitaban. Algo en mí era diferente. Mi sangre, mi mente, mi esencia. Tal vez desde el principio no había sido completamente humano. Tal vez había algo en mi genética que me separaba de los demás, algo que me protegía de caer bajo su control. Y ahora, ellos lo sabían. Desde el momento en que llegaron, desde aquella noche en que vi las naves por primera vez, ellos sabían que no era como los demás. Sabían que mi sangre no les servía, que mi mente no podía ser controlada de la misma manera. Habían estado observándome todo este tiempo, esperando a que yo también lo descubriera. No me tomaron porque no lo necesitaban. Yo no era parte del rebaño, nunca lo había sido. Ya no era uno de ellos. Las calles seguían vacías. El mundo se había convertido en una gigantesca granja, y los pocos humanos que quedaban ya no tenían voluntad. Eran simples sombras, vacías por dentro, entregando lo poco que les quedaba a aquellos que ahora gobernaban la tierra. Y yo era el último libre. Pensé en ello durante mucho tiempo. Reflexioné sobre qué significaba estar libre en un mundo en el que la libertad ya no tenía sentido. ¿De qué servía ser libre si no quedaba nadie con quien compartir esa libertad? Si el mundo había sido transformado en un lugar donde el control y la sumisión eran la única ley. Quizás nunca fui realmente humano. Quizás desde el principio algo en mí estaba diseñado para sobrevivir a este futuro. Tal vez era un accidente, o tal vez los visitantes lo sabían desde el principio, mucho antes de que yo mismo lo entendiera. Quizá, en algún nivel profundo, yo también era parte de su plan. El mundo estaba en sus manos. Los humanos habían sido transformados en algo que ya no comprendía. Y yo era el último libre. O quizás el último humano. ¿Qué harías tú si fueras el último en pie? Fin. O quizás el último humano. ¿Qué harías tú si fueras el último en pie? Fin.
Imagina que despiertas en un lugar oscuro, frío y desconocido. Abres los ojos lentamente, pero no reconoces nada a tu alrededor. Todo está borroso. Lo primero que sientes es una mezcla de confusión y miedo. El suelo bajo ti es frío, metálico. No estás solo. A tu lado, escuchas murmullos, jadeos, otros cuerpos moviéndose. Algunos gritan, otros lloran, todos igual de perdidos. Lo que más te aterra no es la oscuridad, ni el lugar, sino la sensación de vacío en tu cabeza. No recuerdas cómo llegaste aquí. No recuerdas nada de lo que pasó antes de abrir los ojos en este lugar, como si te hubieran arrancado de tu vida en un instante, sin dejar rastro. Tratas de calmarte, de poner en orden tus pensamientos, pero nada tiene sentido. Todo es confuso. Eres Lucas, y lo único que sabes en este momento es que no estás solo. Alrededor de ti, otros también empiezan a despertar, todos con la misma expresión de miedo, desconcierto y terror en sus rostros. Pasados unos minutos alguien grita, ¿dónde estamos? Pero no hay respuesta, solo el eco del grito rebotando en las paredes. Algunos intentan ponerse de pie, pero las piernas les fallan. La sensación de debilidad es abrumadora, como si todo el cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. La desesperación se apodera del grupo rápidamente. «Nos secuestraron», Zrenia, dice una mujer. «Nos tienen encerrados». Su voz tiembla, cargada de angustia. Nadie sabe qué responder, nadie sabe qué hacer. De repente, una luz se enciende, cegadora. Parpadeas varias veces, tratando de adaptarte. El espacio que ahora ves es más grande de lo que pensabas, pero igual de opresivo. Paredes metálicas, sin ventanas, sin puertas visibles. El aire es frío, artificial, como si viniera de una máquina. Estás en una celda, una prisión, pero no es como cualquier cárcel que hayas visto. Empiezas a observar mejor a tu alrededor. Hay 20 personas. Algunos lloran, otros se abrazan buscando consuelo. Y entonces te das cuenta de algo aterrador. Nadie parece tener ninguna herida, ni siquiera un rasguño. Como si todo hubiera sido planeado para mantenerlos a todos perfectamente sanos, pero prisioneros. El tiempo pasa. No tienes forma de saber si han sido horas o días, porque no hay relojes, ni ventanas por donde ver el sol. Solo las paredes lisas y la luz brillante que nunca se apaga. Lo peor de todo es que no sientes hambre, no sientes sed. Es como si algo o alguien se encargará de mantenerte vivo sin necesidad de que hagas nada. Y entonces, la puerta que no habías visto se abre. Todos se giran al mismo tiempo, como si un instinto los empujara a moverse en sincronía. La criatura que entra es alta, delgada y no es humana. Su piel es de un tono grisáceo, casi translúcido, y parece cambiar de color bajo la luz. No tiene ojos, pero sientes que te está mirando directamente a ti, como si pudiera verte por completo, hasta en lo más profundo de tu mente. Nadie se mueve. El miedo los paraliza. La criatura no habla, no necesita hacerlo. De alguna manera, escuchas su voz dentro de tu cabeza. Están a salvo, no les haremos daño. La voz es suave, casi tranquilizadora, pero eso solo te hace sentir más inquieto. Intentas moverte, pero no puedes. Es como si tu cuerpo no te obedeciera. El ser se acerca lentamente, observando a cada uno de ustedes. No hay agresión en sus movimientos, pero eso no te tranquiliza. Todo lo contrario. Con el paso de los días, o lo que sientes que son días, los seres continúan entrando y saliendo, siempre en silencio. Dejan algo que parece comida, aunque no sabes si lo es realmente. Al principio nadie se atreve a tocarla, pero eventualmente el miedo a lo desconocido se desvanece lo suficiente para que alguien, en un momento de desesperación,
decida probarla. Pronto, los demás lo siguen. Y sorprendentemente, sacia el hambre, si es que eso todavía existe. Pasan semanas o meses. Ya no puedes estar seguro. Lo que sí sabes es que las rutinas comienzan a formarse. Los prisioneros, tus compañeros, han dejado de luchar. Al principio gritaban, lloraban, pedían respuestas, pero con el tiempo han aceptado que no hay escape, que nadie vendrá a rescatarlos. Algunos incluso parecen cómodos, agradecidos por el cuidado que reciben. Pero tú no. Tú sigues observando, analizando, intentando encontrar un patrón, una razón. No confías en esos seres. Sabes que hay algo más detrás de todo esto, algo que ellos no te han contado. Con el paso de los meses, ves cómo las personas a tu alrededor cambian. Al principio eran como tú, confundidos, asustados, furiosos. Pero ahora muchos han comenzado a ver a los seres no como captores, sino como salvadores. Los ven como protectores, guardianes. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Se han acostumbrado tanto a esta prisión que ya no pueden imaginar la vida fuera de ella. Comienzan a hablar menos de sus vidas pasadas, de sus familias, de sus hogares. Ya no mencionan sus antiguos sueños o deseos. Todo eso ha desaparecido, como si nunca hubiera existido. Intentas hacer que recuerden, intentas hablarles, recordarles quiénes eran, pero te miran con incomprensión. ¿Por qué sigues luchando, Lucas? Drenia, te preguntan. Estamos bien aquí, nos cuidan, no tenemos de qué preocuparnos. Cada palabra te duele. ¿Cómo pueden estar bien en una prisión? ¿Cómo pueden aceptar vivir bajo el control de criaturas que ni siquiera entienden? Pero lo que más te aterra no son los alienígenas. Lo que más te aterra es lo que les ha pasado a ellos. Han sido manipulados, controlados. Y lo peor es que lo han aceptado sin luchar. El síndrome de Estocolmo ha tomado el control de todos, menos de ti. Eres el último que sigue resistiendo. Los demás se han entregado por completo a esta nueva realidad. Ya no hay rabia, ya no hay lucha. Están en paz, o al menos eso creen. Pero tú sigues luchando. No puedes dejar de pensar en lo que perdiste, en lo que te fue arrebatado sin explicación. Un día te acercas a uno de ellos. Es Marco, un hombre que al principio parecía fuerte, un líder natural. En los primeros días fue él quien alentó al grupo a resistir, a no rendirse. Pero ahora parece una sombra de lo que era. Lo ves sentado, con la mirada perdida, como si ya no tuviera voluntad propia. Marco, le dices, con la voz temblorosa. ¿Recuerdas a tu hija? ¿Recuerdas a Sofía? Me hablaste de ella el primer día. Dijiste que harías cualquier cosa por volver a verla. Marco levanta la mirada lentamente. Al principio, no parece entender lo que le dices. Su rostro, antes marcado por la fuerza y la determinación, ahora está vacío, como si estuviera viendo a través de ti. Luego, su expresión cambia brevemente, como si estuviera intentando recordar algo, un eco distante de un pasado casi olvidado. Sofía, repite en un susurro, pero es como si la palabra no tuviera ningún significado para él. Luego sacude la cabeza y te mira con cansancio. Lucas, ya no tiene sentido pensar en eso. Aquí estamos bien, estamos a salvo. ¿A salvo? Estamos presos. Marco, no podemos salir de aquí. Nos han robado nuestras vidas, nuestros recuerdos. ¿No lo ves? Nos están controlando. Pero Marco simplemente te mira con una mezcla de compasión y lástima. No lo entiendes, Lucas. Esto es lo mejor que podemos tener. Afuera no había garantías. Aquí al menos estamos vivos.
Estamos cuidados. Te das la vuelta, frustrado, sintiendo cómo la desesperación crece dentro de ti. ¿Cómo es posible que todos se hayan rendido tan fácilmente? Cada día es más difícil hablar con ellos. Todos parecen haber caído en una especie de trance, una rutina que los mantiene dóciles y obedientes. Ya no hay dudas. Todos siguen el ritmo marcado por los seres, como si fueran marionetas. Un día, decides hacer algo que nadie ha intentado en mucho tiempo: confrontar a los captores. Cuando uno de los seres entra en la sala para hacer su rutina, te acercas decidido. Los demás te miran, algunos con miedo, otros con curiosidad. Nadie ha intentado enfrentarse a ellos en meses, quizás años. No lo sabes con certeza, porque el tiempo ha perdido todo su significado en este lugar. Te plantas frente a la criatura, a escasos metros. El aire entre ustedes es denso, cargado de tensión. Sientes la mirada invisible del ser sobre ti, pero te mantienes firme. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntas, intentando controlar el temblor en tu voz. ¿Por qué nos mantienen aquí? ¿Qué somos para ustedes? El ser no responde de inmediato, pero sientes algo, una especie de presión en tu mente. Es como si estuviera escarbando en tu interior, buscando respuestas, o quizás intentando entender por qué sigues resistiendo cuando los demás ya han cedido. Finalmente, la misma voz, esa que parece venir desde dentro de tu mente, responde: son importantes. No están aquí por accidente. Todo tiene un propósito. ¿Qué propósito?, insistes, frustrado. Nos han robado nuestras vidas. Nos han mantenido prisioneros durante años. ¿Qué quieren de nosotros? La criatura no se inmuta. No hay emoción en su respuesta, solo una calma inhumana. Están aquí porque es necesario, para su propio bien. Las palabras te golpean como una bofetada. Nuestro propio bien. Nos han quitado todo. Nos han destruido. Pero el ser no parece reaccionar a tu desesperación. Se limita a observarte en silencio, como si estuviera esperando que comprendieras algo que aún no puedes ver. Luego, sin más explicaciones, se da la vuelta y se marcha, dejando tras de sí ese silencio opresivo que ya conoces demasiado bien. Regresas con los demás, sintiéndote más perdido que nunca. Ellos te miran con ojos vacíos, como si fueras un extraño entre ellos. Es como si el simple hecho de cuestionar la situación te convirtiera en una amenaza para su frágil paz. Pasas los días observando, buscando respuestas. Intentas recordar más detalles de tu vida anterior, de cómo eras antes de llegar aquí, pero todo es confuso, nebuloso. Es como si, poco a poco, el lugar estuviera devorando tus recuerdos, borrando lo que te hacía ser tú. La mayoría de tus compañeros han dejado de hablar de sus pasados. Sus memorias parecen haberse desvanecido. Solo quedan retados, pequeños fragmentos de vidas que alguna vez fueron, pero que ahora son irreconocibles. Y te preguntas cuánto tiempo más podrás mantener tus recuerdos intactos antes de que también te desmorones. Un día, descubres algo alarmante. Mientras paseas por el espacio que se ha convertido en tu prisión, encuentras una pequeña sala apartada. Nadie parece haberla notado antes, o al menos nadie habla de ella. Entras con cautela y lo que ves te deja helado. En la sala hay pantallas, miles de ellas, alineadas en filas interminables. Cada pantalla muestra diferentes imágenes. Al principio no comprendes lo que estás viendo, pero poco a poco, los rostros en las pantallas comienzan a ser familiares. Son ustedes, todos los que están en esta prisión. Cada movimiento, cada palabra, todo está siendo monitoreado. Todo lo que hacen es observado. Te acercas a una pantalla que muestra tu propio rostro, congelado en un momento de desesperación.
Sientes una punzada de horror. No solo están encerrados físicamente, también están siendo controlados mentalmente. ¿Es posible que todo lo que sienten, incluso sus pensamientos, esté manipulado de alguna manera? De repente, la verdad te golpea. Esto no es una prisión común, es un experimento, algo mucho más profundo y oscuro de lo que habías imaginado. La verdad te sacude hasta los huesos. No están aquí solo como prisioneros, son sujetos de un experimento, algo meticulosamente planeado, algo mucho más profundo que simples secuestros. Los alienígenas no los cuidan por compasión, ni los retienen por capricho. Cada paso, cada emoción, cada pensamiento ha sido estudiado, monitoreado, manipulado. Das un paso atrás, el aire se siente más pesado, como si te faltara el oxígeno. Las pantallas siguen mostrando esos rostros vacíos, casi inhumanos, de tus compañeros de prisión. Pero algo dentro de ti aún se resiste a ser parte de ese juego. Has visto demasiado para aceptar que esto sea tu destino. Te alejas de la sala. El corazón te late con fuerza en el pecho. Necesitas encontrar una salida, un plan. No puedes seguir aquí, como un peón en una partida que no comprendes. Pero cuando vuelves con los demás, notas que algo ha cambiado en ellos. Ya no te miran con desinterés o lástima. Ahora sus ojos están llenos de sospecha. Lucas, ¿qué has descubierto? Te pregunta Marta, una de las pocas que alguna vez cuestionaba la situación junto a ti. Pero ahora su voz es fría, distante. Los demás se han reunido a su alrededor, formando un círculo casi intimidante. No es seguro aquí. Nos están manipulando, nos están observando todo el tiempo. Les dices con urgencia, intentando despertar algún rastro de resistencia en ellos. Pero sus miradas no muestran comprensión. No hay miedo ni sorpresa. Solo hay una especie de aceptación fría. No necesitamos escapar, Lucas, responde uno de los hombres, cuya expresión serena contrasta violentamente con el contenido de sus palabras. Estamos mejor aquí. Afuera no hay nada para nosotros. Sientes el nudo en tu garganta apretarse. Han caído completamente en la trampa. Se han rendido y ahora ven cualquier intento de lucha como una amenaza. Están completamente condicionados. Ya no piensan por sí mismos. No pueden rendirse así, dices, desesperado. Pero tu voz suena cada vez más débil ante ellos. Es entonces cuando algo aún más aterrador ocurre. Te das cuenta de que no es solo resignación lo que sientes de ellos, es hostilidad. Como si tu deseo de escapar, de encontrar la verdad, fuera una amenaza para su falsa paz. Están tan atrapados en la ilusión que cualquier posibilidad de libertad les aterra. ¿Sabes lo que viene? Ellos ya no son tus compañeros, ya no son las personas que conociste al principio. Se han convertido en algo más, algo controlado por los captores. Los ves acercarse, lentamente, con una calma que te paraliza, sus ojos vacíos, sus expresiones tranquilas. Pero hay una fuerza inquietante en esa tranquilidad, como si ya no tuvieran voluntad propia. Das un paso atrás, buscando una salida. Pero en este lugar no hay puertas, no hay ventanas, no hay escapatoria. El mundo se cierra sobre ti. Y entonces lo entiendes. Lo que te ha estado carcomiendo desde el principio. La verdad que no querías admitir. Nunca fue una cuestión de escapar físicamente. Esta prisión no tiene barrotes ni muros que puedas romper. La verdadera prisión es mental, es emocional. Han sido llevados a un estado en el que, incluso si las puertas se abrieran, la mayoría no querría salir. La libertad se ha convertido en un concepto extraño, aterrador, y eso es lo que te separa de ellos.
Eres el único que aún recuerda lo que significa ser libre, el único que aún tiene conciencia de lo que perdió. Los demás ya no saben cómo vivir fuera de esta jaula. Sabes que no puedes ganar esta batalla solo. Los alienígenas han logrado lo imposible, transformar a los prisioneros en sus propios guardianes. El grupo se te acerca, decidido. Pero no son ellos los que han tomado esa decisión, es el sistema. Corres hacia la sala de las pantallas, tu última esperanza de encontrar una respuesta. Buscas algún botón, alguna señal de que puedes desactivar todo esto, pero no hay nada. Solo las imágenes de todos, atrapados en ese ciclo interminable, y por un segundo ves tu propio rostro reflejado en una pantalla, cansado, desesperado. Pero antes de que puedas hacer algo, sientes unas manos sobre ti. El grupo se ha alcanzado. Sus rostros no muestran rabia, sino una calma inquietante. No te golpean, no te dañan físicamente, pero te arrastran de vuelta a la celda, de vuelta al ciclo. Y ahí te sientan, en silencio, como si no hubiera otra opción, como si esa fuera la única forma en la que podías existir. El tiempo pasa, o al menos eso crees. Los días se difuminan. Te resistes mentalmente. Te esfuerzas por no caer en la misma trampa que ellos. Pero es difícil. La soledad es aplastante. La rutina, inescapable. Te encuentras pensando, por primera vez, que tal vez ellos tenían razón. Tal vez resistir es inútil. Tal vez esta prisión es mejor que el caos del mundo exterior, del que apenas puedes recordar algo. Te preguntas, ¿cuánto tiempo más podrás resistir antes de ceder? Y es en ese momento, justo cuando sientes que podrías rendirte, que comprendes que esa es la verdadera prueba. No escapar físicamente, sino mantener viva la idea de libertad. La resistencia no es una cuestión de salir corriendo, sino de seguir soñando con algo mejor, aun cuando todos a tu alrededor te han dado la espalda. Así que, aunque todos han caído, aunque el sistema te aprisiona más cada día, sigues luchando. No por un escape visible, sino por mantener lo que queda de ti, porque mientras puedas resistir, aunque sea en tu mente, ellos nunca podrán tenerte por completo. Fin. Todo comenzó aquella noche. Estábamos en casa de Andrés, disfrutando de una cena sencilla, como tantas otras veces. Andrés siempre había sido el anfitrión perfecto, el tipo de persona que se preocupaba de que todo el mundo tuviera un plato lleno y una copa en la mano. Era el pegamento del grupo, siempre con una sonrisa y una historia divertida bajo la manga. Julia, por otro lado, era más reservada, pero cuando la conocías bien, sabías que siempre tenía un comentario sarcástico listo para sacarte una carcajada. Pedro era el más práctico, el que siempre encontraba la manera de resolver cualquier problema, aunque más adelante su lógica sería tan inútil como nuestras risas nerviosas. Era una noche sin nada fuera de lo normal, al menos eso pensábamos. Todos reímos, brindábamos. La música de fondo hacía eco en el silencio del barrio. Pedro incluso había puesto su lista de reproducción retro, llena de esas canciones que te transportaban a tiempos mejores. Julia hacía girar su copa de vino, perdida en sus pensamientos. Yo, simplemente, disfrutaba del momento, rodeado de las personas que más me importaban, mis amigos de siempre. Pero entonces, de repente, algo cambió. Una sensación extraña nos envolvió. Un segundo nos mirábamos a los ojos entre bromas y carcajadas, y al siguiente,
El reloj de la pared marcaba exactamente 24 horas y 6 minutos más tarde. No sabíamos qué había pasado. Ninguno recordaba absolutamente nada de las últimas 24 horas y 6 minutos. Todos mirábamos los platos vacíos, el desorden sobre la mesa, las botellas a medio vaciar, los vasos regados por el suelo. Algo había ocurrido, pero no sabíamos qué. Y entonces lo vimos. Una extraña marca en la nuca. Todos la teníamos. Un pequeño círculo, una cicatriz que dolía si la tocabas. Todo comenzó cuando Andrés, frotándose el cuello, murmuró: «Me duele aquí. ¿Qué es esto?». Nos miramos extrañados y, uno a uno, cada uno de nosotros empezó a revisarse la nuca. Julia fue la primera en confirmar que tenía la misma marca. «¿Qué demonios?», susurró con la voz temblorosa. Y cuando sus dedos rozaron la cicatriz, su expresión cambió de desconcierto a terror. «¿Y esto?», preguntó, con la voz quebrada, como si estuviera a punto de llorar. Pedro y yo nos miramos, y casi al mismo tiempo sentimos el escozor en nuestros cuellos. Palpé la zona, y el dolor punzante confirmó lo peor. Yo también la tenía. Cada uno de mis amigos empezó a revisar a los demás como si necesitáramos la confirmación de que no era una alucinación. El miedo crecía en nuestros rostros mientras todos encontrábamos esa misma marca, ese pequeño círculo que parecía haber sido grabado a fuego en nuestra piel. La habitación se llenó de un silencio pesado, denso. Julia rompió a llorar, sus sollozos ahogados resonando en la oscuridad. No podíamos entenderlo. ¿Qué nos habían hecho? ¿Cómo era posible que todos tuviéramos esa marca y que ninguno supiera cómo había llegado ahí? Miré alrededor y los rostros de mis amigos mostraban lo mismo. Confusión, terror, desesperación. Una sensación de vulnerabilidad nos invadió. Algo o alguien nos había hecho esto, y lo peor de todo era no saber quién, ni cómo, ni por qué. Desde aquel momento, el número 24.6 empezó a aparecer en todas partes, como una especie de maldición, de mensaje incomprensible. Las luces parpadeaban 24 veces y luego se apagaban durante 6 segundos. El reloj del microondas se desajustó, quedándose siempre en 24:6. Poníamos la televisión y siempre se apagaba a los 24 minutos y 6 segundos. Y cuando intentábamos llamar a alguien, la llamada se caía justo en ese tiempo. El coche de Pedro dejó de funcionar de repente. Y cuando miró el contador del coche, la última marca estaba en 246 kilómetros. Y lo más inquietante, cualquier cosa que hacíamos, todo lo que intentábamos, nunca duraba más de 24 minutos y 6 segundos. Era como si alguien, algo, nos vigilara. Como si el tiempo hubiera dejado de ser nuestro. Y esa cicatriz en la nuca. Nos despertábamos en la noche, a las 24:06, y sentíamos un dolor sordo, profundo. Un latido en esa marca que nos recordaba que nada estaba bien. Intentamos ignorarlo, intentamos seguir adelante, pero era imposible. Algo estaba pasando, algo que no entendíamos. ¿Qué era? ¿Por qué a nosotros? Al fin y al cabo éramos gente normal y corriente. 24 días y 6 horas después, el caos se desató. Los noticieros estallaron con la noticia. Primero fueron rumores, pequeños informes de luces extrañas en el cielo, videos borrosos que parecían grabados con teléfonos temblorosos. Nos reímos, pensando que eran teorías conspirativas más, propias de gente que lleva papel de aluminio en la cabeza para que no le lean el pensamiento.
pero luego los reportes empezaron a aumentar. Avistamientos en todo el mundo. Luces que se movían con patrones imposibles sobre las grandes ciudades. La televisión ya no podía ignorarlo. Enormes naves que descendían sobre las ciudades, primero de forma lenta y luego con un propósito aterrador. Las autoridades parecían tan confundidas como nosotros, dando comunicados inconsistentes, pidiendo calma mientras en sus rostros se reflejaba el miedo. La mujer que presentaba el noticiero de la noche se echó a llorar mientras daba las noticias. Nadie sabía de dónde venían ni qué querían. Pero lo peor llegó después. Las primeras señales de ataque no tardaron en manifestarse. Primero pequeños disturbios, luego destrucción masiva. Las capitales del mundo estaban siendo destruidas. Las imágenes en la televisión eran apocalípticas. Enormes hongos de humo negro elevándose hacia el cielo. Explosiones que iluminaban la noche como si fuera de día. Gritos, sirenas de alerta, el caos en las calles. La sensación de que el fin estaba cada vez más cerca. Éramos apenas un grupo de amigos atrapados en un pequeño apartamento, con las ventanas cerradas y la televisión iluminando nuestras caras pálidas de miedo. No sabíamos qué hacer. No había ningún lugar seguro al que correr, y ese número, 24 y 6, seguía apareciendo. Julia no podía dejar de repetirlo, como si fuera un mantra o una condena. 24, 6, 24, 6. La escuché murmurar mientras miraba hacia el vacío. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. 24, 6. Repetí en voz alta, intentando darle sentido. Es un número, una cifra. Pero también podría ser un versículo. Recordé la vieja Biblia que mi madre guardaba en casa. Corrí hacia el estante, sacudí el polvo del libro y empecé a buscar desesperadamente. Mateo 24, 6. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas, y allí estaba. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Leí esas palabras en voz alta, y el silencio en la habitación se volvió insoportable. Mis amigos me miraron, sus ojos llenos de terror y esperanza al mismo tiempo. ¿Qué significa?, preguntó Pedro. Su voz apenas un susurro. Tal vez es una profecía, dijo Julia, intentando darle sentido. Quizás alguien sabía que esto iba a pasar y nos dejó un mensaje. Andrés negó con la cabeza, inquieto. ¿Y quién? ¿Y por qué? Esto no tiene sentido. Puede que sea una coincidencia, solo eso, añadió, aunque su tono no mostraba mucha convicción. Pedro frunció el ceño. ¿Y si nos hicieron algo? Pensad en la marca en la nuca. Es como si alguien nos hubiera implantado algo que controla nuestras mentes. Un escalofrío recorrió la habitación. Todos nos miramos, pensando lo mismo pero sin atrevernos a decirlo. ¿Controlar nuestras mentes? Drenia, repetí, tratando de procesarlo. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros? No somos importantes, solo somos un grupo de amigos normales. Julia se mordió el labio, sus ojos llenos de incertidumbre. Podría ser que fuéramos parte de un experimento. Tal vez nos escogieron al azar, nos borraron la memoria, nos marcaron. Las palabras se quedaron flotando en el aire, llenas de miedo e impotencia. Andrés,
se pasó la mano por el cabello, exasperado. No lo sé. ¿Y si no es nada de eso? ¿Y si simplemente nos volvimos locos? Todo esto, las luces, los números, las marcas, podría ser que estemos alucinando, todos juntos. El silencio volvió a llenar la habitación. Cada teoría parecía peor que la anterior, y ninguna ofrecía consuelo. Lo único que sabíamos era que algo extraño y aterrador nos había sucedido. Pero el porqué seguía siendo un misterio, y ese misterio se volvía cada vez más pesado, como si una sombra se cerniera sobre nosotros, lista para devorarnos. No lo sabía, pero una cosa era clara. Algo más estaba sucediendo, algo más grande que una simple invasión alienígena. Y esa cicatriz en nuestras nucas, podría ser que esos seres no fueran nuestros enemigos, sino algo más. Los días que siguieron fueron un torbellino de confusión y miedo. Las naves seguían sobrevolando las ciudades, pero los ataques parecieron detenerse. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si estuvieran buscando algo, o alguien. Fue entonces cuando lo comprendí. Ellos no nos estaban atacando a nosotros, estaban atacando a algo más. Investigamos más, recopilamos información de cualquier fuente que pudimos encontrar. Pasábamos horas navegando por foros oscuros de Internet, buscando patrones, buscando respuestas. Fue entonces cuando encontramos algunos testimonios de personas que describían lo mismo. Pérdida de tiempo, cicatrices, sueños confusos. Comenzamos a conectar los puntos, pero la sensación era de estar armando un rompecabezas con piezas que no encajaban del todo. Un día, Pedro encontró un documento en un rincón olvidado de la web, casi como si estuviera destinado a ser descubierto por nosotros. Era un artículo antiguo, con datos borrados y censurados, que hablaba sobre una especie alienígena infiltrada en la Tierra desde hace siglos. Describía cómo esta especie se había mezclado con nosotros, no físicamente, sino mentalmente, infiltrándose en los gobiernos, en las instituciones y, peor aún, en nuestras propias mentes. La idea nos heló la sangre. Nos estaban controlando y nadie parecía darse cuenta. Empezamos a observar patrones en los noticieros, en los anuncios publicitarios, en la forma en que la gente a nuestro alrededor actuaba. Las evidencias eran aterradoras. Unas criaturas habían estado siempre allí, manipulando nuestras decisiones, haciendo que viviéramos en una especie de ilusión. Y esas cicatrices eran la clave. Eran la prueba de que habían hecho algo con nosotros. ¿Pero el qué? ¿Y las naves que nos invadían? ¿Eran las mismas criaturas que llevan años controlándonos? Julia encontró otro testimonio. Era de un hombre que había estado en un hospital psiquiátrico. Hablaba sobre voces en su cabeza que le decían qué hacer, hasta que un día despertó con una cicatriz en la nuca, igual a la nuestra, y las voces desaparecieron. El hombre aseguraba que había visto una luz antes de despertar, una luz que le había liberado. Las piezas comenzaron a encajar. La realidad que descubrimos era más aterradora que cualquier teoría inicial. Esos seres que habían venido en naves, los que ahora parecían nuestros enemigos, en realidad habían venido a liberarnos de una esclavitud que ni siquiera sabíamos que sufríamos. Una especie de parásitos mentales que habían estado entre nosotros por siglos, guiando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras guerras. Ahora esos parásitos estaban siendo cazados. Los alienígenas que habían llegado querían salvarnos, y las cicatrices eran la prueba de que estábamos siendo liberados poco a poco, aunque a un costo que aún no comprendíamos del todo. La cicatriz en la nuca
Era una operación, un procedimiento para eliminar unos dispositivos de control mental que toda la humanidad llevaba implantados. Aquellos que nos habían estado manipulando durante siglos ahora estaban siendo cazados, exterminados. Todo comenzó a tener sentido. Los alienígenas que habían llegado no querían destruirnos, querían salvarnos. Y la guerra que estaba a punto de comenzar no era contra la humanidad, sino contra esos otros seres que habían estado escondidos entre nosotros. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, por primera vez, había esperanza. Terror porque incluso si estos nuevos alienígenas nos estaban ayudando, la guerra estaba lejos de terminar. El mundo estaba en ruinas y la lucha apenas comenzaba. Miré a mis amigos. Estábamos asustados, sí, pero también estábamos juntos. Y mientras la televisión mostraba las imágenes de las enormes naves luchando en el cielo, supe que haríamos todo lo posible por sobrevivir, por entender, por reconstruir. Porque tal como decía el versículo, esto aún no era el fin.